Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Voy a hacer un corto video antes de irme a la cama a descansar. Y este video es para dar mi punto de vista en cuanto a un asunto que estaba escuchando, un diálogo que estaba escuchando entre un calvinista, un, un señor calvinista con otro cristiano, ¿verdad? De otra denominación. Y estaba escuchando al... Lo que me llamó la atención era que estaba escuchando al calvinista y él hacía mucho énfasis en el pacto eterno. Entonces yo me preguntaba, ¿será que la creencia calvinista mayormente está toda basada en esto del pacto eterno? O sea, él estaba presentando que la salvación no se podía perder y le daba mucho énfasis a esto del pacto eterno. Yo no soy calvinista y no es una cosa que me llame mucho la atención esto de la predestinación según ellos lo explican, porque yo tengo mi punto de vista. Algún día entraré un poco más de lleno con eso. Entonces, este, el punto que quiero traer es que muchas personas cuando leen eterno basado aquí en la tierra, porque si estuviéramos en el cielo espiritual, cuando hablamos de eterno, todo allí es eterno. O sea, no hay corrupción, las cosas no cogen moho, no se deterioran, es espiritual. Entonces, cuando hablamos de eterno aquí en la tierra, hay que entender que eterno, en ese sentido, lo que quiere mostrar es que eso viene directamente de parte de Dios en el cielo. Ahora, vamos a ver sobre el asunto de pacto eterno. Pacto eterno, mire. Voy a leer algo de aquí de Jeremías. Así rapidito, no quiero profundizar mucho, pero para ver si puedo, ¿verdad?, completar la idea que quiero traer. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, Jeremías 31, del 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que el nuevo pacto, explicado por el mismo Jesucristo, por los apóstoles que tenían el Espíritu de Cristo, lo que el nuevo pacto significaba era el sacrificio establecido por Jesucristo como cordero expiatorio, cuando él dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Este es el pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Verdad? Ese fue ese fue el detonante. Eso fue lo que creó, dio paso al nuevo pacto. Porque se explicaría como que Dios muere en Jesucristo y es libre como esposo, hablando en sentido espiritual, relacionándolo a la tierra. Dios muere en Jesucristo y es libre como esposo de Israel
Israel sería la esposa. Entonces Dios queda libre del pacto con Israel. Y por eso dice, haré nuevo pacto. Entonces, en este nuevo pacto, que era con Israel, Dios establece que en este nuevo pacto sería establecido por la fe y no por las obras. Dios se llegaría al hombre por la fe y no por obras, ya que la ley tenía defectos. La ley tenía defectos. Y estos defectos no podían llegar, ¿verdad?, al propósito que realmente era el que Dios quería establecer con el hombre, de poder salvar al hombre con un pacto nuevo, con un solo sacrificio, y así sucesivamente. Entonces, se sabe que el pacto no solamente era para Israel y para la casa de Judá, sino que Dios llamaría a un pueblo que no es pueblo. Y entonces esos serían todos los que no son linaje de Israel, en ese sentido. Entonces acercaría a todos esos que no son pueblos para establecer un pueblo, un Israel espiritual, o un pueblo, o un hombre nuevo, como dice la Biblia. Entonces llega al punto de decir de que ya no hay judío ni gentil, sino un nuevo hombre. Pero si me pongo, es que eso, ¿verdad? Mucha tela que cortar. Pero por eso es aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si es un nuevo pacto, quiere decir que el viejo pacto quedó atrás. ¿Por qué? Porque ellos mismos, Dios muere en Jesucristo en la cruz. Es el marido que muere en la cruz. Y entonces la esposa, que es Israel, queda libre. Queda libre, porque obviamente le está diciendo que Israel era un pueblo adúltero. Era una mujer adúltera. Y cuando el marido muere, queda libre de ese pacto. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Eh? Ellos lo invalidaron, ya el pacto no tenía valor. ¿O qué otra cosa se puede entender cuando dice invalidaron? Le restaron todo valor al pacto. Entonces cuando vienen estos nuevos personajes hoy en día que se creen maestros de Torah, estilo Israel antiguo, que si raíces hebreas, que si judíos mesiánicos, vienen a decirte que ese pacto que fue invalidado, ya no tenía valor. Entonces vienen a decirte a ti que tú tienes que entrar en ese pacto que fue invalidado, que se le restó todo valor. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, por eso el apóstol Pablo explica sobre la bigamia de vivir, ¿verdad? En dos leyes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y explica sobre la relación del matrimonio, lo que acabé de decir. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si usted quiere entender esto, ¿verdad? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
tiene que leer las epístolas de Pablo, tiene que leer Romanos, tiene que leer el libro de Hebreos. Y ahí va a entender cómo es que Dios hace esto posible. Cómo es que Dios da su ley en su va a dar su ley en su mente y la va a escribir en el corazón. Entonces usted puede pensar a lo mejor, pues si eso lo va a hacer Dios, así, ¿verdad? Yo creo en Dios, pues ya Dios escribirá su ley en mi mente y en mi corazón. Las dará a mi mente y las escribiré en mi corazón. Entonces quiere decir que cuando yo abra mi boca, sin estudiar la Biblia, sin leer la Biblia, pues voy a tener todo ese conocimiento del nuevo pacto sin estudio, sin escudriñar. Pero no es eso lo que quiere decir. Estamos hablando de leyes. Leyes. Lo que pasa con el nuevo pacto es que se añade una función maravillosa al nuevo pacto. Y es el Espíritu Santo, el cual el Señor prometió que derramaría sobre toda carne. Es este Espíritu Santo quien va a hacer al hombre capaz de profundizar, ¿verdad? De comprender el nuevo pacto en la mente y escribirlo en el corazón. ¿Se acuerdan cuando en primera de Juan estaba hablando sobre la unción? Sería la unción del Espíritu. Por eso Juan dice, pero vosotros conocéis todas las cosas porque tenéis la unción. Entonces la unción es el Espíritu Santo con el cual vas a ser sellado al creer en Jesucristo, confiar en Él como Salvador. El Espíritu Santo te va a sellar y es el Espíritu Santo quien te va a capacitar para que el pacto esté en tu mente y sea escrito en tu corazón. Pero no lo hace por arte de magia. Necesita que tú pongas de tu parte, que tú estudies, que tú profundices en la palabra. ¿Entiendes? Entonces, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Mira, esto porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto me hace, estas palabras, este texto, yo veo a Jesucristo hablando, enseñando en Israel cuando veo este texto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Entonces ahí dice, conoce a Jehová, porque me acuerdo cuando, yo tengo mala memoria para los nombres, pero cuando uno de los discípulos, usted va a saber, cuando uno de los discípulos viene a Jesús y le dice, preséntanos al Padre. Solo te pido una cosa, preséntanos al Padre. Y Jesucristo le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. ¿Lo ves? Conoce a Jehová. Tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocen. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Ves? Entonces, esto está hablando de Jesucristo. Y cómo Dios el Padre es manifestado en carne en Jesucristo. Dios el Padre es manifestado en carne en Jesucristo. Entonces, por eso ya no van a haber tantas dudas, porque la mayoría de la gente entiende, conoce de Jesucristo. Cuando los asustan, ¿qué es lo primero que la mayoría gritan? Yo veo programas de estos que le dan sustos a la gente, se visten de paz, con matas y cosas y asustan a la gente y la mayoría dicen,
¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesucristo! La mayoría. Entonces, ¿quién no conoce a Jesucristo cuando hablamos antes de y después de Jesucristo? Entonces, todas estas cosas es lo que la obra de Jesucristo, lo que se está manifestando en estos pasajes, en este texto hermoso de Jeremías 31. Y dice, ¿y quién hizo posible? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Quién hace esto posible? El sacrificio de Jesucristo, del nuevo pacto. Este es el pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. ¿Ven? Que todo está hablando de Jesucristo y de la fe. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Y dice que en Abraham todas las naciones serían bendecidas. Y habla de la fe de Abraham y compara a que Abraham es el padre de la fe y los creyentes tienen que tener la fe como Abraham, o la fe de Abraham, para poder ser justificados, porque la justificación es por fe. Precisamente usa como ejemplo principal la fe de Abraham. Entonces dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Hay unos grupos por ahí que dicen que Jehová de los ejércitos es y que Satanás, y esta gente tiene el cerebro perdido, podrido, algo tienen en la cabeza, tan loco, una locura. Porque mire todo lo que se está diciendo aquí. ¿Y quién es el que está haciendo esto posible? Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos. De los ejércitos. A ese que ellos llaman Satanás y ellos... Porque son unos morones, vamos a ponerlo desde ese punto de... Son unos idiotas, vamos... ¿Qué más puedo decir? Que se permita. Entonces es Jehová Dios de los ejércitos quien está motivando este pacto. Pero mire lo que dice aquí. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Usted lo está viendo? ¿Usted está viendo ese versículo? Ustedes de raíces hebreas y judíos mesiánicos, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Años 70, después de Cristo, DC, años 70, Dios permite que el Imperio Romano llegue a Jerusalén y destruya la ciudad, destruye el santuario y mate casi todos los israelitas que se encuentran en el camino. Entonces, ya desde antes de eso, ya Dios había comenzado a llamar a ese pueblo que no era pueblo, que son a todos aquellos que no eran linaje de Abraham, en ese sentido, israelitas, por Isaac. Entonces, Jesús mismo acusa a Israel, a los líderes de Israel, de fallar en las leyes de Dios. Se le acusa de todo esto. Por eso el mismo Jesucristo confronta a los fariseos y les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Yo sé que son descendencia de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham porque si fuesen hijos de Abraham, no procurarían matarme.
Y le dice, ustedes no son hijos de Dios, porque si fuesen hijos de Dios, ¿por qué procuran matarme? Entonces, en Mateo 23, usted puede ver cómo el juicio de Jesucristo es declarado sobre los líderes de Israel y sobre Israel. Aún cuando está entrando Jesús a Jerusalén, llora y habla de la sentencia que vendría sobre Israel. Y Israel fue destruido. El Israel bíblico, aquel Israel que crucificó a Jesucristo, que hizo lo que hizo, persiguió y mató cristianos, hizo lo que hizo, fue destruido. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, Israel no quiso aceptar el nuevo pacto. Israel, no digo todos, pero el Israel como tal, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, donde seguían ofreciendo sacrificios, ese Israel no entró en el nuevo pacto. Se negó a entrar en el nuevo pacto. Entonces dices, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Eso fue lo que pasó. Por eso el Israel que hoy en día, 2024, está allí, en ese lugar, en ese sector, no es el Israel bíblico. No es el Israel bíblico. La mayoría de las personas no quieren entender esto, no lo pueden entender, yo no sé qué pasa. Ese no es el Israel del tiempo de Jesús. No tienen que ver nada con eso, no tienen que ver nada con estas palabras. Estas palabras se le dieron al Israel del tiempo de Jesús. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Así también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Por eso yo les he hablado, les he hecho videos sobre la higuera estéril. Esto está hablando de lo que habló Jesucristo sobre la higuera estéril. Cuando Jesucristo fue a buscar fruto a la higuera y la higuera no tenía fruto y Jesús la maldijo. Jesús maldijo a Israel, a ese Israel incrédulo que no quería entrar en el nuevo pacto, que no tenía frutos. Entonces, de ese Israel había un remanente. Es lo que se explica en Romanos capítulo 10. En ese Israel había un remanente que sería salvo. Entonces, hay gente que no quiere entender esto. Entonces, he explicado un poco de esto para que se entienda, ¿verdad? Que aquí se está hablando de el pacto, el nuevo pacto. Pero también se le llamó a este nuevo pacto, pacto eterno o pacto sempiterno. Dirigiéndose, ¿verdad? Aunque se dio en otros contextos también a veces la explicación de este pacto, pero sí se dirigía al pacto futuro. Porque el único pacto eterno realmente sería el nuevo pacto establecido por Jesucristo, que Jesucristo descendió del cielo. Jesucristo fue enviado del cielo. Padre, devuélveme aquella gloria que yo tuve cuando estuve contigo. Este nuevo pacto no es carnal, no tiene que ver con asuntos carnales del cuerpo. Este nuevo pacto es totalmente espiritual, por eso habla
Pondré las leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón, porque este pacto es espiritual totalmente, es un pacto que desciende del cielo. Este es mi pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, como este pacto desciende del cielo, no es como el pacto que di a vuestros padres, dice él. Es totalmente diferente. No como el pacto que le di a vuestros padres por medio de quién? De Moisés. No os dio Moisés la ley, decía Jesús. No os dio Moisés la ley. Y no decía, no matarás. Es la ley que les dio Dios, pero por medio de Moisés. ¿Era Moisés? ¿Venía Moisés del cielo? No. Pero ahora tenemos el pacto de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo, que es el pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo. Como este pacto es totalmente espiritual, que desciende del cielo, por eso es que Dios le llama el pacto eterno. Entonces, tal parece que los calvinistas no pueden entender esta parte. Mire, vamos a poner unos ejemplos. La Biblia dice que Dios castiga a Sodoma y Gomorra por su maldad, por su pecado. El texto bíblico dice que Dios envió a Sodoma fuego eterno. Así dice el texto, fuego eterno. Entonces, la mente del calvinista, según yo veo, pensaría de que ese fuego eterno quiere decir que ese fuego nunca se apaga. Nunca se apagaría, porque la Biblia dice que era fuego eterno. Ahora, los calvinistas se dan, ¿verdad?, la pompa de que ellos saben analizar muy bien la Biblia, tienen mucho conocimiento bíblico, pero no hay cositas donde se ponchan, pero no lo ven. Entonces, todavía Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy, ese fuego está allí. Si le pregunto a un calvinista que al decir fuego eterno es un fuego que no se apagaría nunca, según ellos lo ven, porque si dicen pacto eterno, es un pacto de Dios donde el hombre sería salvo y Dios nunca, en este pacto no tiene condiciones. Ellos les ponen como que este pacto no tiene condiciones. Es un pacto donde Dios no va a dar vuelta para atrás, no va a mirar para atrás. Sí, pero es Dios el que no va a mirar para atrás. O sea, de hecho, en esto no se está diciendo si el hombre, o sea, como ellos entienden, ¿verdad? Que la salvación es por fe, ¿verdad? Pero es una obra de Dios totalmente, que no tiene que ver nada con el hombre. Ellos sacan al hombre totalmente del asunto, de la matemática. Y entonces, tú puedes hacer, deshacer, y como es un pacto que Dios prometió eterno, no depende de si el hombre si el hombre falla, si el hombre cambia, ¿verdad? Si el hombre permanece en el pacto. No, a ellos no importa. Una vez salvo, siempre salvo. Ahora, el fuego que cayó en Sodoma y Gomorra todavía está allí. ¿Sabes? Yo puedo ir allí a esas regiones y encontrar una ciudad donde hay un fuego eterno que no se apaga. No. El fuego era eterno porque era un juicio de Dios hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Era un juicio de Dios sentenciado desde el cielo a la ciudad de Sodoma y Gomorra.
Igual pudo haber dicho cuando el diluvio, que el diluvio sería un juicio eterno, por ponerlo así. Vuelvo y digo, estamos hablando en la tierra. No es lo mismo que hablar en la tierra de asuntos eternos que hablar en el cielo de asuntos eternos. O lo que es natural en la tierra, material, versus lo espiritual relacionado totalmente al cielo. Son cosas diferentes. Entonces, ya sabemos que porque diga fuego eterno, no es que todavía está ardiendo allí donde estaba Sodoma y Gomorra. Allí lo que se encuentra son pedazos de azufre en esa región. Cuando buscan lo que encuentran, se saben que es perfectamente esa región porque hay azufre por todos lados. Pero el fuego se apagó. Ya no había que más quemar. El fuego se apagó. Era eterno porque era un juicio espiritual de Dios. Y dice, de Dios salió fuego, me imagino. Igual que dice en Apocalipsis, y de Dios descendió fuego. Que es en el día final, Dios quemará este planeta con fuego. ¿Y de dónde va a salir el fuego? De Dios, ese fuego eterno, del mismo que usó para Sodoma y Gomorra. Pero esta vez va a ser para todo el mundo material, en el día final, en el día postrero. Entonces, este, mira, aquí Jeremías 32, creo, míralo aquí. Y haré con ellos pacto eterno, se usa la palabra eterno, que no me volveré atrás de hacer el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Se acuerdan que el mismo Jesucristo habló de que el Espíritu Santo, o sea, pondré mi temor en el corazón de ellos? ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo que vendría sobre los creyentes? Que redarguiría al hombre de pecado. Pues el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ayuda en ese temor al hombre para que el hombre se mantenga en la fe de Dios, pero no es que obliga al hombre a que esto haga, sino por eso dice que es un paracleto, una ayuda. Pero tú tienes que poner de tu parte. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces cuando el calvinista lee esto, pues una vez salvo, siempre salvo. Pero se sacan al hombre de esto. Sacan al hombre de esta ecuación. ¿Entiendes? Ahora, voy a poner otro ejemplo. En Hebreos capítulo 6 habla de que en la doctrina de Jesucristo iba a haber una resurrección de los muertos y un juicio eterno. Resurrección de los muertos y un juicio eterno. ¿Por qué se le añade juicio eterno al juicio? Obviamente va a haber una resurrección y que toda la Biblia, que en la parte escatológica, revela de que cuando el hombre sea transformado, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando el hombre sea transformado, dice que va a ser un ser espiritual. Te va a tener como Filipenses 3:21, si no me equivoco. Dice que el hombre va a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. O sea, el hombre va a ser como los ángeles, va a ser un ser espiritual, semejante al de la gloria suya. Entonces, vamos al juicio. Porque es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Romanos
habla de esto. Es necesario que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Entonces, Jesucristo dijo, va a haber resurrección de los muertos y juicio eterno. Juicio eterno. Vuelve y se le añade la palabra eterno porque este juicio va a ser ¿dónde? En el lugar eterno. Va a ser un juicio espiritual porque va a ser en un lugar espiritual. Ahora, un calvinista, ¿cómo entendería esto entonces? El calvinista entendería esto como que vamos a estar por la eternidad en un juicio. Estaríamos entonces por la eternidad completa en un juicio. Porque es eterno, es un juicio eterno. Yo no sé si está captando la idea. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. Podríamos, de la Biblia dice que el maná cayó del cielo. Pues no sería incorrecto decir que ese maná era un maná eterno. Porque lo que proviene del cielo o de Dios proviene directamente en esa forma espiritual, es eterno. ¿Entiendes? Entonces, el calvinista entendería que, como dice juicio eterno, va a ser un juicio que nunca se va a acabar. Aquí nadie va a ser condenado porque como es un juicio eterno, ese juicio no tendrá fin. Si pensaríamos de esa manera, imagínese usted. En una eternidad en un juicio, porque el juicio es eterno. Léalo en Hebreos capítulo 6. Ahora, si usted ha entendido lo que yo le quiero decir, va a entender entonces que cuando la Biblia habla de pacto eterno, no está diciendo simplemente que ese pacto es por siempre de los siempre, por la eternidad. No, el pacto desciende del cielo. Ese pacto desciende del cielo. Le hace Gálatas 4 y ahí le explica que el pacto es la nueva Jerusalén. Entonces en Apocalipsis 20, si no me equivoco, la Biblia muestra, no, el 21, la Biblia muestra la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Pero Gálatas te explica que el nuevo pacto es la nueva Jerusalén. El nuevo pacto es la nueva, la nueva Jerusalén. Son los hijos de Sara, los hijos de la libertad. Gálatas capítulo 4. Entonces, por eso la Biblia habla de un pacto eterno, porque ¿quién establece este pacto? Dios es manifestado en carne. Yo del Padre he salido. Es totalmente un pacto, totalmente espiritual. Como es espiritual, es eterno, no tiene corrupción. Este pacto no es corruptible. Lo casta, no perece. Va a cumplir su objetivo y ya. Si usted lee 1 Corintios 15, va a ver que va a llegar y dice, y luego el fin, cuando Jesucristo entregue el reino, que es la iglesia, a Dios el Padre. Y dice, y él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Jesucristo se va a sujetar a Dios. Después de entregarle el reino, la iglesia, a Dios. A los que permanecieren. Que cuando Él vuelva los halle haciendo así. Y así sucesivamente. O sea, no puedes sacar al hombre de la ecuación porque Dios no lo hace. Tú no lo puedes hacer. Dios no lo hace, tú no lo hagas.
Pacto eterno está dirigido a que es un pacto totalmente espiritual, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, nuevas leyes, escritas, dadas a la mente, escritas en el corazón, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad por medio de la palabra que es espada del Espíritu, que penetra hasta lo profundo del ser. Yo no voy a seguir hablando, voy a dejarlo hasta aquí. Yo espero que se haya entendido la idea de que no porque diga eterno es que eso nunca va a tener fin. Juicio eterno. ¿Cree usted que estaríamos en un juicio eterno que no tiene fin? ¿O que hay una forma en el cielo de medir el tiempo? Y que cuando dice eterno, no quiere decir que el tiempo, no haya tiempo en el cielo, sino que las cosas no se corrompen. Pero todo tiene un proceso, todo tiene un momento, un tiempo de hacerse. Va a haber un juicio y este juicio va a tener un fin. Este juicio va a tener un momento de condenación para los malos y vida eterna para los buenos. Pero no es que va a ser eterno. Aunque se le llame juicio eterno. ¿Puede usted entender esto, por favor? Dígame que sí. No me haga sentir mal, dígame que sí. Calvinista, ¿entiendes esto? Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Dios nos ilumine en su palabra y nos ayude a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios.